Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír, aun teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, pues por más que en la brega tengas que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos insistir. Si en la lucha el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia satisfecha, si hay faena excesiva y vil cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero no claudiques, porque en esta vida nada es definitivo. Toma en cuenta que todo pasa, todo llega y todo vuelve. Muy buenas tardes a todos los amigos de Literatura Visión, a nuestros compañeros de trabajo y a todos los que pertenecen y participan en la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Hoy es día 23 de mayo y como siempre con ustedes trayendo uno de los relatos más importantes de la literatura universal como medio de conocimiento dentro de nuestros seminarios, vamos a decir, virtuales. Conmigo están las niñas, María Josefa, saludos, Aurea, y bueno, pues vamos a dar comienzo. Es decir, ya dimos comienzo. Y dimos comienzo con una poesía titulada Cuando vayan mal las cosas. Esta la escribió Rudyard Kipling y la recitó Roque Díaz. Bueno, es muy importante dar los créditos a quien los tiene. Es importante que cuando hay algún trabajo que ustedes presenten, sea virtual, sea presencial, como quiera que sea, que ustedes presenten bajo el nombre de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional como miembros de esta academia, es sumamente importante que se le den los créditos a aquellas personas, a aquellos autores para los cuales ustedes tienen la oportunidad de tomar, aunque sea una frase, una reflexión, un simple dato. Es importante darle los créditos a quien lo merece. Y eso es parte de nuestra ética profesional. Así es que seguimos adelante y vamos a continuar con los seminarios que habíamos comenzado la semana pasada. La semana pasada trabajamos en la fábula, que es algo muy importante dentro de lo que es la literatura. Pero a diferencia de la fábula, como fue tratado en la semana pasada, la que se caracteriza por ser un escrito muy breve y que también puede estar expresado en versos o prosas, además está representada por animales, que estas son las características de la fábula, y objetos que son humanizados y que personifican a los protagonistas. La fábula siempre concluye con una enseñanza o moraleja para que el lector reflexione a través de esta. Pero hoy no vamos a tratar la fábula, vamos a tratar la leyenda, que es algo similar, pero tiene sus características completamente diferentes. Y son consideradas, las leyendas son consideradas narraciones anónimas, las que pueden ser expresadas de manera oral o escrita. Pueden estar inspiradas en personajes o hechos reales que luego, con el tiempo, pueden estar, fueron
transformándose por la imaginación y la fantasía. Una leyenda, por lo general, tiende a explicar la razón o cómo se originó algún hecho en particular. Suelen relatarse con la intención de que el argumento que se cuenta parezca verdadero, aunque realmente emplean algunos componentes de tipo ficticio y no históricos. Las leyendas siempre se refieren a eventos pasados, muchas veces muy lejanos en el tiempo, y constituyen una parte de la cultura popular de la comunidad donde se han forjado. Habitualmente estos relatos versan sobre temas de carácter histórico o religioso. Hoy vamos a relatar una de las leyendas más divulgadas a través del tiempo y de diferentes generaciones y culturas ancestrales, las que la han descrito con una similitud impresionante. Se trata del diluvio universal, que es una catástrofe que no se puede negar, ya que además las numerosas pruebas que la ciencia ha encontrado, todas las culturas antiguas del mundo lo mencionan en sus leyendas. Comenzando por lo que encontramos en el libro de Génesis, en la Biblia, donde se dice que en los tiempos de Noé, un hombre escogido por Dios, ocurrió esta gran hecatombe, y que luego, miles de años después, aparece en el llamado Nuevo Testamento bíblico, mencionado como un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad. Aunque algunos piensen que estas narraciones se basan en lo escrito en la Biblia, sería contraproducente concluir que ésta estuvo influenciada sobre ellos, ya que muchas de estas leyendas fueron escritas por personas totalmente opuestas a la cultura hebrea o cristiana, e incluso algunas se escribieron mucho antes que la Biblia. Comencemos por los relatos hallados en las etapas de vida de los reyes sumerios. Aquí lo que vamos a incorporar en esta pequeña narración son algunos aspectos de las diferentes culturas, para que ustedes entiendan que el diluvio universal fue universal, estuvo en todos los lugares, aunque todos lo vieron de distintas formas, y esto es lo que vamos a traer, las diferentes formas, no todos, porque tendríamos necesidad de tener una hora de programa, pero ahora lo que vamos a presentar son algunos aspectos solamente para que ustedes tengan una idea. Vamos a comenzar con los relatos hallados en la etapa de la vida de los reyes sumerios, donde está presente este fenómeno y sus diversas leyendas acerca del diluvio. Como se ha dicho, esta civilización se desarrolló en Mesopotamia, de acuerdo con los escritos encontrados en las ruinas de Nippur en varias tablillas de arcilla. En los escritos se narra que dos dioses sumerios, Anu y Enlil, tomaron la determinación de destruir la humanidad por medio de un diluvio, y que solo una familia, la del hombre llamado Ziusudra, logró salvarse, porque el dios Enki le señaló a través de un gran barco que ellos podrían salvar sus vidas. También se encuentra en la narración de Gilgamesh. Ya hemos hablado de la epopeya de Gilgamesh, de los poemas que están históricos, pero también queremos mencionar este aspecto de lo que es el diluvio universal narrado dentro de la epopeya de Gilgamesh. Y aquí la epopeya, que es de Babilonia, en ella se narra cómo Gilgamesh visita a su antepasado Utnapishtim, el único sobreviviente del diluvio, quien además había obtenido vida eterna. En el relato, Utnapishtim cuenta cómo fue advertido de construir una gran embarcación y de que en ella se hubiera ganado, animales salvajes y su familia. Además se detallan las medidas que tenía la embarcación, que era un gran cubo de 200 pies por cada lado y tenía 6 pisos. Describe que la tormenta duró 6 días y 6 noches, y que al séptimo día el diluvio
se fue deteniendo, viendo que la calma había vuelto, pero todo lo que existió quedó convertido en lodo, incluso hasta la humanidad. Luego que la embarcación se afirmó en el monte de Nisir, Ounapistim decidió soltar una paloma que regresó al barco. Luego soltó una golondrina y esta también volvió. Y por último soltó a un cuervo y este no regresó. Entendiendo entonces que las aguas habían bajado, por lo tanto, soltó a los animales e hizo sacrificio. Esta leyenda es bastante similar a lo descrito en la Biblia, solo que no da detalles específicos ni las medidas razonables del arca. También difieren en el tiempo que duró el diluvio en la Biblia. Según el libro bíblico de Génesis se dice que un fuerte aguacero continuo que cubrió de agua finalmente todo el planeta y que fue de 40 días y 40 noches de duración. La leyenda griega, ya vamos a otro grupo. A diferencia y de acuerdo con esta leyenda y antes de que ocurriera el diluvio, se encontraba habitando la tierra unos individuos impetuosos y agresivos, conocidos como los hombres de acero. Zeus, uno de los dioses del Olimpo, tomó la decisión de exterminarlos mediante un enorme diluvio y se dice que Deucalión que construya un gran cofre y que se introdujera en él. Al bajar el diluvio, el cofre quedó sobre el monte Parnaso. Luego bajaron de la montaña de Deucalión y su esposa Pirra, y la humanidad se volvió a formar por ellos. Ahora bien, en Oceanía y las Américas en general, existen narraciones sobre este sorprendente suceso. Estas leyendas han sido escritas muchísimo tiempo antes de la Biblia. Sin embargo, todas tienen bastantes características comunes. Por ejemplo, la leyenda diluviana de la India, nombrada Manu Vaibhasvata, el único sobreviviente humano, el cual ayuda a un pececito que luego toma un enorme aspecto y les advierte del diluvio arrasador. Manu se apresura en la construcción de un barco al que el pez ayuda hablándolo y lo encalla en una montaña ubicada en el Himalaya. Luego que descienden las aguas, Manu baja de la montaña y recomienza la raza humana con Ida, quien personifica su sacrificio. En China, el dios del trueno da un diente a dos niños llamados Fuxi y Nuwa, ordenándoles que lo siembren, y allí nacería un árbol que dará una gran calabaza. Cuando el dios del trueno envió una lluvia torrencial, los niños deberían introducirse en esa calabaza, ya que el diluvio ahogaría a todos los habitantes de la tierra. Los niños sobrevivieron y renovaron la humanidad. En América del Norte tiene muchas leyendas, y en todas el diluvio destruye a las personas con tanta fuerza que hacía burla de los dioses. El dios Nazaru acabó con estos gigantes mediante un diluvio, pero resguardó en una cueva a su pueblo, a los animales y al maíz. Los Abasupai cuentan que su dios Ocomata produjo una fuerte inundación que acabó con la humanidad, salvándose solo Tochopa y su hija Puqueche, luego de que él los resguardara en un tronco hueco. En América Central y Sur, las semejanzas son primordiales. Los mayas creían que una enorme serpiente acuática destruyó la humanidad, produciendo cantidades torrenciales de agua. México, en su versión de Chimalpopoca, narra que una inundación cubrió sus montañas y que su dios Tezcatlipoca advirtió a Nata que ahuecara un tronco para que pudiese salvarse junto a su esposa. En Perú, una leyenda cuenta acerca de una inundación de 5 días que destruyó a los hombres, salvándose solo uno,
que fue guiado por una flama que hablaba y lo condujo a una montaña segura. Los aymaras de Bolivia y Perú cuentan que un dios salió del lago Titicaca y que este era el dios Viracocha y creó hombres fuertes y muy grandes, pero que en esta raza lo enojó y decidió destruirlos mediante un diluvio. Como pudimos ver, es impresionante la enorme cantidad de civilizaciones ancestrales de todos los continentes que defienden la teoría de este acontecimiento como un suceso histórico más allá de una narración mitológica, que aunque sus narraciones son distintas, muchas de sus características son similares y tienen en común un gran cataclismo terrestre. Ahora ya he terminado con mi participación en este seminario, en esta lectura, y le dejo la palabra a nuestra querida Aurea para que continúe estos relatos. Un honor para mí. La mitología griega también entregó su aporte a la historia a través de sus leyendas, y estas están formadas por un conjunto de leyendas que provienen de la religión de esta antigua civilización del Mediterráneo oriental. Los griegos, aunque no practicasen la religión, conocían estas historias, las cuales formaban parte de su acervo cultural. Los dioses del panteón griego adoptaban figuras humanas y personificaban las fuerzas del universo. Al igual que los hombres, los dioses helenos eran impredecibles. Por eso, unas veces tenían un estricto sentido de la justicia y otras eran crueles y vengativos. Su favor se alcanzaba por medio de los sacrificios y de piedad, pero estos procedimientos no eran siempre efectivos, puesto que los dioses eran muy volubles. La mitología griega es absolutamente compleja, llena de dioses, monstruos, guerras y dioses entrometidos. Algunos estudiosos afirman que llegó a haber hasta 30.000 divinidades en total. La familiaridad con los grandes mitos de la antigüedad clásica es tan esencial a la cultura de una persona como moderna como pueda serlo el conocimiento de la historia o el de la ciencia física. Puede creerse medianamente culta una persona que no conozca la leyenda de Prometeo, que no haya oído hablar de la culpa y expiación de Edipo, de la inmensa pasión de Fedra y de las heroicas hazañas de Hércules o de las interesantes aventuras de Ulises. Esta mitología comparte una estrecha similitud con la mitología romana en cuanto a los nombres de varios dioses y personajes de importancia. También se relacionan en cuanto a la parte mitológica de la religión, creencias, tradiciones y todo lo ligado o referente a mitología. Aunque personas de todos los países, épocas y etapas de la civilización han desarrollado mitos que explican la existencia y el funcionamiento de los fenómenos naturales, relatan las acciones de dioses o héroes, o tratan de justificar las instituciones sociales o políticas, los mitos de los griegos han permanecido incomparables en el mundo occidental, como fuentes de ideas imaginativas y atractivas. Los mitos griegos son historias sobre sus dioses, héroes y rituales de los antiguos griegos. Los mitos contenían un elemento considerable de ficción y fueron reconocidos por los griegos más críticos, como el filósofo Platón, en los siglos IV antes de la era cristiana, en general. Sin embargo, en la piedad popular de los griegos, los mitos eran vistos como historias reales. Estos mitos han tenido una gran influencia en las artes y la literatura de la civilización occidental, que en gran medida
fue heredada de la cultura griega. El caballo de Troya. Esta leyenda, el caballo de Troya, es mencionada por primera vez por Homero en su obra literaria La Odisea, y es más o menos así. La guerra de Troya fue descrita por primera vez en los poemas homéricos y desde entonces ha sido contada por otros autores, antiguos y modernos, quienes han introducido variaciones y expandido la historia. Pero el resumen del episodio del caballo es el siguiente. La guerra duraba más de 9 años, cuando el más destacado guerrero griego, Aquiles, había caído muerto en combate. A pesar de haber cumplido las condiciones impuestas por los oráculos para la toma de la ciudad, traer a Neoptólemo, hijo de Aquiles, traer los huesos de Pélope y robar el palacio, los griegos no conseguían atravesar los muros de Troya. Bajo estas condiciones, el adivino Calcante observó una paloma perseguida por un halcón. La paloma se refugió en una grieta y el halcón permanecía cerca del hueco, pero sin poder atrapar a la paloma. El halcón entonces decidió fingir retirarse y se escondió fuera de la mirada de la paloma, quien poco a poco asomó la cabeza para cerciorarse de que el cazador había desistido y salió confiada de la grieta. Pero entonces el halcón salió del escondite y culminó la cacería. Después de narrar esta visión, Calcante dedujo que no deberían seguir tratando de asaltar las murallas de Troya por la fuerza, sino que tendrían que idear una estratagema para tomar la ciudad. Después de ello, Odiseo concibió el plan de construir un caballo y ocultar dentro a los mejores guerreros. En otras versiones, el plan fue instigado por Atenea, y también existe una tradición que señala que Prilis, un adivino de la isla de Lesbos, hijo de Hermes, profetizó que Troya solo podía ser tomada con ayuda de un caballo de madera. Bajo las instrucciones de Odiseo o de Atena, el caballo fue construido en Épeo, el Focidio, el mejor carpintero del campamento. Tenía una escotilla escondida en el flanco derecho y en el izquierdo tenía grabada la frase: con la agradecida esperanza de un retorno seguro a sus casas, después de una ausencia de 9 años, los griegos dedican esta ofrenda a Atenea. Los troyanos, grandes creyentes en los dioses, cayeron en el engaño. Lo aceptaron para ofrendarle a los dioses, ignorando que era un ardid de los griegos para traspasar sus murallas, puesto que en su interior se escondía un selecto grupo de soldados. El caballo era de tal tamaño que los troyanos tuvieron que derribar parte de los muros de su ciudad. Una vez introducido el caballo en Troya, mientras los troyanos festejaban por su derrota, los soldados ocultos en él abrieron las puertas de la ciudad, tras lo cual la fuerza invasora entró y la destruyó. Pues hasta aquí mi aporte. Ahora los dejo con nuestra compañera María Josefa Novas. Gracias mil. Yo con todo mi cariño me remito a darles la última parte de la composición del día de hoy. Debido a que se transmiten durante sucesivas generaciones, es muy frecuente que las leyendas experimenten cambios y variaciones en su trama, que se pueden ajustar en función de la época. Una de las razones por las que las leyendas calan tan profundamente en la gente es porque éstas
se ambientan en lugares reales, por lo que por lo que en ellas se cuenta, se convierte en una media verdad que la comunidad integra como parte de su identidad. Entre las características más comunes dentro de estas narraciones, vemos que sus personajes son siempre humanos, aunque la historia cuente con connotaciones sobrenaturales o mágicas. Esto nos permite diferenciarlas de los mitos, que son historias donde los personajes no son humanos, sino dioses y héroes. Originalmente las leyendas fueron en su momento de tipo religioso. Eran textos que se leían en los templos a los fieles, narrando historias que muchas veces trataban de transmitir los valores morales de la religión en cuestión. Sin embargo, con el paso del tiempo, las leyendas empezaron a propagarse más allá del ámbito religioso, pues la historia que contaban permitía explicar aquellos fenómenos que no tenían una demostración científica o que sencillamente eran incomprensibles desde la razón. ¿Dónde existió mayor popularidad y experiencia dentro de las leyendas? Dice la historia que los romanos fueron grandes expertos en leyendas, pues solían recurrir a ellas para educar a la población en los valores de la sociedad del momento, fortalecer el sentimiento de pertenencia y comunidad y comprender la historia de su imperio. Estas leyendas clásicas ofrecían relatos que entremezclaban elementos fantásticos, mitológicos, con otros más realistas. De hecho, muchas de las leyendas difundidas por los romanos se han hecho muy conocidas y han perdurado hasta hoy, porque tienen la particularidad de ofrecer una extraña combinación de seres humanos con elementos naturales fantásticos y animales mitológicos, aunque guardan mucho más en su contenido. De manera que, dentro de las leyendas clásicas, principalmente las greco-romanas, tenían como objetivo ofrecer un sentimiento de patria entre sus habitantes, promoviendo enormes proezas que servían tanto para comprender los orígenes e historia del imperio, como para educar a la población en los valores de la época. El mundo clásico ha perdurado hasta hoy como elemento culto y casi ejemplarizante, así de forma parecida como sucedió en su día. Un buen número de las leyendas que conocemos nos sirven también para reflexionar. Entre ellas, hoy traemos una que todavía nos explica el mundo actual, más allá de sus narraciones fabulosas. Se debe a su amplio contenido cultural y simbólico, de ahí que sean usadas a diario por psicólogos, profesionales de diversas disciplinas para ejemplificar el mundo en que vivimos. Leyenda de Rómulo y Remo. Con la intención de dar un origen casi divino a la poderosa Roma, se creó la leyenda de que temporalmente fue una loba la que amamantó a Rómulo y Remo, los dos fundadores de un imperio que abarcaría 10 siglos de historia humana. El origen de la leyenda de Rómulo y Remo está en la ciudad latina de Alba Longa, gobernada por el rey Numitor. El rey fue derrotado por su hermano, Amulio, el cual asesinó a todos los hijos varones de Numitor, dejando tan solo con vida a la hija de Numitor. Su hija, llamada Rea Silvia, fue obligada a convertirse en una vestal, una especie de sacerdotisa romana que debía permanecer virgen. Pero el plan de Amulio fracasó, ya que Rea Silvia enamoró al dios de la guerra, Marte,
y juntos tuvieron 2 hijos llamados Rómulo y Remo. Al conocer a Mulio el nacimiento de los 2 niños, ordenó asesinarlos, pero el encargado no fue capaz de matar a los 2 niños y los dejó abandonados en el río Tíber. La corriente los desplazó hasta un lugar entre colinas y allí fueron encontrados por la loba Luperca, quien los cuidó y alimentó durante años. Más tarde, fueron encontrados por el pastor Faustulo, quien crió en secreto a Rómulo y Remo. Al crecer, se les contó la verdad de su nacimiento, por lo que ambos hermanos buscaron venganza. Ambos marcharon a Alba Longa, asesinaron a Mulio y volvieron a colocar en el trono a su abuelo Numitor. Rómulo y Remo se fueron de Alba Longa con la idea de fundar una ciudad sobre la que poder gobernar. Rómulo quería fundar Roma en el Monte Palatino y Remo quería fundar Roma en el Aventino. Ambos eran de la misma edad, por lo que ninguno tenía supremacía sobre el otro para reinar. Así que hicieron un juego para elegir quién gobernaría, cuál consistía en ver más buitres en el otro, resultando Rómulo el ganador. Rómulo trazó unas líneas para marcar los límites de la ciudad de Roma, ordenando que nadie los podía cruzar. Pero Remo decidió cruzar las líneas, desafiando a su hermano. Esto provocó una pelea en la que Remo sufrió heridas y murió. No mucho después, Rómulo enterró a su hermano en Aventino y fundó Roma, siendo la fecha de fundación el 21 de abril del 753 a.C. Sin embargo, de esta leyenda podemos extraer otras reflexiones. Por ejemplo, lo mucho que nuestros actos pueden cambiar el mundo. ¿Quién hubiera dicho a aquel sirviente o pastor que de sus actos de bondad nacería uno de los imperios más poderosos y más grandes que hemos conocido? Hasta aquí, queridos amigos. Bueno, pues continuamos. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy. Y continuamos entonces, como siempre, con nuestro querido Luis Alberto Ambrogio, que es nuestro asesor cultural y que sigue en este mes con su ciclo de poetas argentinos. En este caso y en el día de hoy nos trae Alfonsina Storni. Adelante, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, doctor Ambrogio. ¿Cómo está en el día de hoy? Buenas tardes, Rosalía. Muy bien estoy y realmente contentísimo de compartir esta pasión poética con todos ustedes. Seguro que sí. ¿Qué nos trae en el día de hoy? ¿Quién viene hoy? Hoy traigo a otra poeta que se llama Alfonsina Storni. Wow. Alfonsina Storni, de la cual ya hemos hablado en alguna oportunidad, pero quiero ahora dedicarme a ella más precisamente. Ojalá puedan escuchar, si es que el segmento no es muy largo, pues la canción de la gran cantante folclórica argentina que dedicó a ella. Bueno, Mercedes Sosa, ¿sería? Sí, Mercedes Sosa, correcto, Mercedes Sosa. Sí. Bueno, Alfonsina Storni, ella nació en Suiza en el año 1892 y falleció en el 1938 en Mar del Plata, ahogándose en el mar. Ella misma fue a la playa y pues con la idea de quitarse la vida en el mar. Ella pasó a ocupar un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo. Es increíble, se parece en eso también, no solo a Christina Perry, también a Alejandra Pizarnik.
sino también junto en este tiempo con la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarburu, contemporáneas suyas. Conformó la primera avanzadilla en la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento en los espacios de la literatura de América. Como dije, nació en Suiza. A los 4 años se trasladó con sus padres a Argentina, residiendo en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, también en la ciudad de Rosario, que está en Santa Fe, y luego en Buenos Aires. Se graduó como maestra, ejerciendo tal profesión en la ciudad de Rosario, y allí publicó poemas en la revista Mundo Rosarino y Monos y Monadas, cosa que a mí también me toca el alma porque yo hice mi secundaria precisamente en la ciudad de Rosario. Se trasladó luego a Buenos Aires y fue docente en el Teatro Infantil Labardén y en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. En el año 1917 fue nombrada maestra directora del internado de Marco Paz. Por esa época comenzó Alfonsina Storni a frecuentar los círculos literarios y dictó conferencias en Buenos Aires y Montevideo, colaborando en numerosas publicaciones, incluyendo el periódico La Nación. También compartió vida artística y cultural con el grupo Anaconda, con el gran cuentista Horacio Quiroga y Enrique Amorín, obteniendo varios premios literarios. En la década del 1930 viajó a Europa y participó del grupo Signos, donde asistían figuras importantes de las letras como Federico García Lorca, Ramón Gómez de la Serna. Incluso en 1939 participó en la Universidad de Montevideo en el homenaje que esta universidad le brindó a 3 grandes poetisas de América: Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu y a ella misma. Bueno, víctima de una enfermedad terminal, el 25 de octubre de ese mismo año, decidió suicidarse en Mar del Plata. Ella fue una madre soltera, algo que no era aceptable en su época. Sin embargo, fue una de las primeras mujeres reconocidas entre los mayores escritores de aquel tiempo. Un rasgo característico de su creación fue el feminismo combativo, como en la línea que se observa en el poema Tú me quieres blanca, el cual se halla motivado por las relaciones problemáticas con el hombre decisivas en la vida de esta poeta. La obra poética de Storni ha sido dividida en 2 etapas. La primera se caracteriza por la influencia de los románticos y modernistas. Allí corresponden, por ejemplo, los poemarios La inquietud del rosal, Dulce daño, Irremediablemente, Languidez y Ocre, del año 1920. La segunda etapa se caracteriza por una visión oscura, irónica y angustiosa, como se manifiesta en las obras El mundo de 7 pozos, Mascarilla y Trébol de 1938. También Storni compuso obras de teatro y en sus incursiones en la dramaturgia en 1927 estrenó en el Teatro Cervantes El Almo del Mundo, y en 1931 aparecieron sus obras dramatúrgicas 2 farsas pirotécnicas, y en 1950 se editó Teatro Infantil. Se editó porque es una obra póstuma. Varias de sus obras para niños permanecen aún inéditas. Es curioso que un colega mío de la Academia Norteamericana de Lengua Española, Alberto Acereda, se haya concentrado precisamente aquí en los Estados Unidos en la obra de Alfonsina Storni, y dice que es una defensa de la libertad artística e individual. Su obra y vida es un mito iconográfico de un activismo resentido contra lo masculino. Afirma que ella es un mito más. Sus letras muestran a un excelente poeta del amor
una mujer luchadora por la igualdad femenina que no se la puede ubicar en el feminismo radical. En su vida y obra se estremezcan emoción, sentimiento y reflexión. Su poética es erótica, humanamente, busca el amor, tiene vivencias y poesía de su ego angustiado que termina, como dijimos antes, en el suicidio. Acereda también afirma que Stormy fue feminista en el sentido literal de la palabra, ya que siempre buscó la igualdad entre el hombre y la mujer. Tuvo el coraje necesario para oponerse a la regla que exigía la virginidad femenina, pero no la masculina. Y de ahí nació su obra, Tú me quieres blanca, heredera de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, Hombres necios. Bueno, otras críticas califican la obra de Alfonsina Storni como prolífica, vigorosa, original y que cambió las letras latinoamericanas. Bueno, el poeta Jorge Valdivieso reflexionó acerca de la obra literaria y poética de Alfonsina Storni y dice así: la obra poética de Alfonsina Storni ha producido reacciones muy distintas en la crítica, pero en general se ha tomado su creación como ejemplo de una vida de una mujer atormentada por el amor y por las limitaciones sociales que se imponían a la mujer de la época. Bueno, es interesante que cuando escribe ella poemas de amor, ella misma dice en el prólogo que son frases de estado de amor escritos en pocos días ya hace algún tiempo. Y ella dice que no los considera una obra de literatura, sino una lágrima de tantas lágrimas de ojos humanos. Interesantísima la expresión. Y lo vamos a ver posiblemente en los poemas que voy a leer, porque es interesante cómo en su obra, en prosa poética, luego en su verso se dedicó a la indagación poética constantemente y no expresa tanto el tema amoroso con desbordes y delirios, sino que le parece más bien traspasar ese límite y dando a entender el agotamiento de este tema para dar lugar a otros más cercanos a la conciencia racional y estética, como yo creo que lo manifiesta este poema que voy a leer. Voy a leer dos pequeños poemas. El primero es un poco más largo, se titula Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda dejarme llevar, ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear, ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar, pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar, ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar, perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar, y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. Y el segundo se titula Caricia perdida. Se me va de los dedos la caricia sin causa, se me va de los dedos en el viento al pasar, la caricia que vaga sin destino ni objeto, la caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude armar esta noche con piedad infinita, pude armar el primero que se acertara a llegar. Nadie llega, están solos los floridos senderos, la caricia perdida rodará, rodará. Si en los ojos te besan esta noche, viajero, si estremece las ramas un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja, que te logre y se va, si no ves esa mano ni esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar,
oh viajero, que tienes como el cielo los ojos, en el viento fundida, ¿me reconocerás? Bueno, muchísimas gracias. Y ese es el final del poema La caricia perdida. Bello. Y Bueno, los encuentro la próxima semana allí en Argentina, seguro que sí. Estaremos con ustedes, por supuesto. con una sorpresa. Ah, qué Bueno, bueno. muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere. Gracias. Gracias a usted. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. También, continuando con el orden del programa, en el día de hoy traemos a nuestro director de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional del Reino de España, nuestro querido Juan Francisco Santana, que nos trae su segmento Anécdotas de un profesor. Interesante trabajo el del doctor. Hola a todas y a todos. Desde Canarias les habla Juan Francisco Santana Domínguez y saludos al equipo de Literatura Visión, a quien lo hace posible, a doña Rosalía de la Soledad y a su equipo de trabajo y a todos ustedes que nos escuchan cada semana. El mes pasado, al hablar de antropología, se hizo mención a la arqueología y en esta ocasión vamos a tratar una parte de ella, la que se corresponde con el antiguo Egipto, que debido a su inmenso interés e importancia se convertiría en una ciencia en sí misma, la egiptología. Todo parte de un curioso hallazgo en el año 1799, cuando las tropas de Napoleón, cerca de la ciudad de Rosetta, concretamente uno de los soldados, llamado Pierre-François Bouchard, encuentra una estela pétrea en la que se encontraban una serie de signos. Una curiosa escritura que solucionaría el problema de descifrar los antiguos escritos de la época de los faraones, de unos hombres con categoría de dioses y de su pueblo que les obedecía con veneración. Aquella piedra mostraba, bien diferenciado, unos textos en tres maneras de reflejarlo, siendo uno de ellos el demótico, que venía a ser una explicación simplificada de los jeroglíficos que se habían encontrado en las paredes de las pirámides y los templos egipcios. Aquellas inscripciones en demótico y griego llevarían a los estudiosos a descifrar el lenguaje escrito de los antiguos egipcios, debido al conocimiento que se tenía del griego. Así, la estela se quedó en llamar la piedra Rosetta, escrita en la ciudad de Memphis en el año 196 antes de nuestra era, y, como hemos dicho, estaba escrita con tres tipos de escritura: en lo alto en jeroglífico egipcio, en el medio en escritura demótica y en la parte baja en griego antiguo. Dado que los tres textos coincidían en su contenido, aunque con algunas diferencias, se pudo descifrar el significado de los hasta aquellos años enigmáticos jeroglíficos egipcios. Por tanto, la egiptología nace justamente en el momento en que Jean-François Champollion descifrara la citada piedra Rosetta
hacia el año 1822, unos 22 años después de ser descubierta. Aquel descubrimiento posibilitó sacar a la luz un secreto ancestral, hasta entonces indescifrable, y así se pudo dar a conocer la vida de aquel pueblo milenario, lo que, sobre todo en sus tumbas y templos, se había dejado escrito, pero no todo fue positivo, pues en cierto modo fue el comienzo de un expolio de antiquísimos tesoros que se mantuvo impune durante muchísimo tiempo, haciendo que salieran de Egipto grandes tesoros y por ende pedazos de su historia, arrancada de sus entrañas, dejando un enorme vacío en lugares que hasta aquel momento la habían conservado, pero toda etapa tiene su final, y así con el descubrimiento de la tumba del mencionado faraón Tutankamón, se entró en un nuevo giro con respecto a la ciencia que hoy nos ocupa, la egiptología, dejando atrás la etapa de la búsqueda de tesoros y entrando en la verdadera ciencia, en el fascinante estudio de la vida en el antiguo Egipto, continuando aún hoy con nuevos descubrimientos y nuevas informaciones de las actividades que llevaban a cabo aquellos antiguos pobladores, su vida, su economía, su religión y por tanto sus faraones, entre otras cuestiones. 100 años después del nacimiento de la egiptología, en el año 1922, después de 5 años de intenso trabajo, el egiptólogo inglés Howard Carter se descubre la tumba KV62, la de uno de los más grandes faraones, el ya mencionado Tutankamón, en Luxor, en el Valle de los Reyes, y con él el tesoro de mayor riqueza que se hayan encontrado hasta ahora: armas, joyas, mobiliario y la momia del joven faraón. Un descubrimiento al que salpicó la leyenda de la maldición de los faraones, por morir varios de los que intervinieron en la excavación en extrañas circunstancias. Pero eso sería otra historia que el paso del tiempo ha ido aclarando. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande desde Canarias para todo el mundo. Gracias. Bueno, ahora traemos uno de los trabajos más interesantes que hemos recibido en estos últimos días, y se trata del presidente de nuestro capítulo de la República Dominicana, el doctor Juan Colón, presidente de no solamente de la República Dominicana, sino de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en ese país. Él lo dirige y ha traído hoy, en el día de hoy, un trabajo muy bonito que, como siempre, él prepara para Literatura Visión, y en esta ocasión lo trae nuevamente, trae un trabajo precioso que vamos a dejar a la consideración de ustedes. Adelante, doctor. Bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Soy Juan Colón, presido el capítulo de en la República Dominicana de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Vamos a hablar brevemente acerca de algunos aspectos de la historia, de la cultura, de la gastronomía y de los atractivos turísticos de la República Dominicana. Comenzamos porque en la República Dominicana, cuando llega a Colón, bueno, estamos hablando más bien ya de la isla, se encuentra con que los nativos le llaman bohío a la isla. Luego los españoles la denominan española, se conoce también como hispaniola. A los poetas nos gusta llamarle Quisqueya. Tuvo también el nombre de Haití, que tiene nuestra hermana república vecina hoy día. Se le denominó también Santo Domingo. Hoy día se le denomina así a la capital de la república, pero por mucho tiempo, incluso la parte de Haití, se le denominaba Saint-Domingue. Y a partir del año 1844, cuando es proclamada nuestra independencia, entonces República Dominicana.
En el momento del descubrimiento, o el llamado descubrimiento de América, la primera villa creada del Nuevo Mundo fue la Isabela, allá en el norte de nuestra isla. La ciudad de Santo Domingo, el rey Fernando de Castilla, en el año 1508, la declara primada de las Indias. También la Fortaleza Osama fue la primera fortaleza creada en el Nuevo Mundo. El Hospital San Nicolás de Bari, el primer hospital. La Catedral Metropolitana y Primada de las Indias. Se ofició la primera misa. Y Fray Antón de Montesinos, con el Sermón de Adviento, fue una defensa tenaz que hizo hacia los aborígenes, al maltrato que se le estaban haciendo a los aborígenes. Se considera que ese sermón constituyó la primera declaración de los derechos humanos en América. En el año 1538 se crea la Universidad Santo Tomás de Aquino, primada también de América. Aquí venían a estudiar de México, de Puerto Rico, de otras partes del continente, y por tanto, por ello se le conoce como la Atenas del Nuevo Mundo. La historia de nuestra isla, la verdad es que se ha caracterizado por su heroísmo. Por ejemplo, la rebelión de Enriquillo, que fue ese alzamiento que hizo Enriquillo en las montañas de Bauruco, con aproximadamente 500 aborígenes, fue la única en el continente americano que los españoles no pudieron diezmar. Tuvieron que negociar, mandaron a Barrio Nuevo desde España, un enviado que tuvo que negociar con Enriquillo, y naturalmente bajaron, y desgraciadamente el maltrato continuó, pero digamos en guerra propiamente no pudieron enfrentarlo. Hay hechos vamos a señalar algunas de las más importantes invasiones que tuvimos. En 1655, por ejemplo, se produce la invasión de los ingleses, el almirante Peñivenable, felizmente enfrentado por esta parte, por el conde de Peñalba, que organizó a los criollos y los enfrentaron en su retirada. Estos señores conquistaron entonces Jamaica. En el año 1801 se produce la ocupación francesa hasta 1809, cuando con la batalla de Palo Hincado enfrentamos y logramos salir airoso. En el año de 1822 se produce entonces la llamada ocupación haitiana, que dura desde 1822 hasta 1844. Es justo señalar que en el año 1821 José Núñez de Cáceres proclama la independencia solo de España, solo que fue una independencia efímera, apenas 2 meses y días duró. Y en 1844 se produce la independencia nacional. En el año 1861 Pedro Santana anexa a España nueva vez, y en el año 1863 comienza la Guerra de la Restauración. 2 años después, 1865, entonces se produce la independencia definitiva del territorio dominicano. Bueno, definitiva, 1916 hasta 1924 se produce la ocupación militar norteamericana, felizmente enfrentada también. Del año 1930 comienza la dictadura de Trujillo, una de las más extensa dictadura en todo el continente americano, que duró 31 años. En el año de 1965 se produce la segunda ocupación militar norteamericana, también felizmente enfrentada por los dominicanos. Bueno, ahí tenemos una síntesis muy fuerte, ¿verdad?, de esas ocupaciones en el territorio. La composición racial de la República Dominicana. Nosotros somos un 73% de mulato. ¿Qué es el mulato? Es la mezcla del negro y el blanco.
y esta especie de café con leche que somos, unos tenemos poco más de café, yo creo que tengo mucho café, y otros tienen un poco más de leche, por decirlo de alguna manera figurado. Tenemos también un 16% de población blanca, con la salvedad de que hay un decimero, Juan Antonio Alix, muy popular entre los decimeros dominicanos, que llegó a decir que los dominicanos tenemos el negro detrás de la oreja, por aquello de que una mujer, una persona blanca, una mujer, por ejemplo, aun cuando tenga su pelo lacio y ojos azules, que las hay muchísimas, pero normalmente tienen una gran cadera, ya es un elemento, digamos, negro. Y tenemos también un 11% de población directamente negra. En la gastronomía tenemos nuestra llamada bandera nacional, que es arroz, habichuelas y carne, que se consume al mediodía. Y cuando tenemos alguna celebración, pues hacemos un sabrosísimo sancocho. De desayuno nos gusta el mangú, el plátano majado, generalmente con salchichón, con salami. Y bueno, y si tienes una tajadita de aguacate, pues aquello es sobrenatural. Tenemos un escudo que es el único en el mundo que tiene una Biblia abierta en su centro. 3 grandes regiones constituyen la geografía de la República Dominicana, cada una de ellas caracterizada por el colorido en el idioma. Un cibaeño utiliza la I, diría quisiera veite y no veite, quisiera hablaite y no hablaite, quisiera encontrarte solas y quisieran encontrarte. Bueno, eso es el cibaeño, que dicho sea de paso, habla como el andaluz. En cambio, el sureño arrastra la R, quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte, quisiera encontrarte solas y quisieran encontrarte. Y en el Santo Domingo entonces se sustituye la R y la L por la D. Desde que te vi llegar le dije a mi corazón, qué bonita piedrecita para darme un tropezón. Hemos tenido grandes escritores, 2 paradigmáticos universales, el profesor Juan Bosch en su narrativa, y obviamente cultivó muy bien la historia también, y don Pedro Enrique Sureña, uno de los más grandes humanistas nuestros. República Dominicana se caracteriza por sus grandes atractivos turísticos, 1.633 kilómetros de costas, 600 kilómetros de playas de una blanquísima arena. Los puntos turísticos más importantes son Punta Cana y Bávaro, Santo Domingo con su ciudad colonial, Boca Chica, Juan Dolio, La Romana, Valladolid, Samaná y La Serrena, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Jarabacoa y Constanza. Hay que decir que son de montaña, con unos climas muy, muy agradables. Barahona. Y finalmente decir que el merengue y la bachata constituyen nuestro género musical bailable. Es muy popular en todo el continente americano y en gran parte de Europa, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un ejemplo de lo trascendental que es esta música, es esta anécdota con lo cual pretendo finalizar. Estaba en París en un momento y tomo un barco muy ejecutivo en la noche, una cena que nos va a dar un recorrido por el Sena. Y entonces, pues creo que de pronto había muchas personas en los países nórdicos. Y de modo sincero, creo que estaba yo y la persona que andaba conmigo con latinos. Y entonces comienzan a poner la música, primero francesa, Edith Piaf, Charles Aznavour, y luego la música de los países nórdicos, y todo el mundo muy tranquilo, muy ceremonial, todo el mundo sentado en su mesa, degustando aquella cena sabrosísima, hasta que finalmente, faltando unos 45 minutos para el recorrido,
pusieron un merengue de Juan Luis Guerra. Señores, todo el que estaba en ese barco se paró a bailar, lo cual demuestra lo trascendente y, digamos, lo irresistible que resulta el merengue dominicano. Muchísimas gracias. Ahora traemos, como siempre, los anuncios de Alba Learning. Corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas. Todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. En este momento vamos a cerrar ya el programa. Ya vamos terminando, como siempre, con los estelares de Literatura Visión. Hoy tenemos un programa muy interesante. En los estelares, desde España, viene este señor que es miembro de nuestra academia en el Reino de España, el señor Marín Aranda. Y él trae un análisis sumamente interesante sobre la obra de Vincent van Gogh. Es tan grande el trabajo que él ha preparado, tan interesante, que lo ha dividido en dos partes. Entonces, en el día de hoy vamos a ver la primera parte y, por supuesto, la semana que viene dejamos la segunda parte para que ustedes disfruten de este trabajo. El señor Martín Aranda es un gran poeta y un gran escritor. Ha hecho este trabajo, este análisis para la consideración de ustedes. Y con esto cerramos el programa del día de hoy y les esperamos con mucho gusto, mucho cariño. La semana que viene esperamos tenerlos nuevamente con nosotros. Y para entonces nos despedimos siempre yendo por más. Hasta pronto. Hasta pronto. Esta tarde, la Biblioteca Nacional de España, de nuevo, vuelve al tema de Vincent van Gogh, en este caso, acogiendo la mesa redonda Pintura y Poesía en la obra de Vincent van Gogh. Contamos con la presencia de Marín Aranda. Empiezo lo que realmente es el motivo fundamental de la tarde de hoy, que es hablarles de la poesía, de la conexión que hay de la pintura y poesía en la obra de Vincent van Gogh. Les voy a hablar de este artista, pero les voy a hablar con un enfoque obviamente literario, no solo pictórico. Y en primer lugar hay que decir que, ya eso lo conocen todos ustedes, que Van Gogh es una persona, un pintor, un genio de los más populares, de los más queridos, de los más admirados. Eso se ve mucho en los museos y en cualquier cosa que sale referida a este artista. Esta obra está repartida en muchos países del mundo y todos la han podido ver, todos la conocen a través de bien los museos, los periódicos, las obras que han salido hablando de su vida, internet, etcétera, etcétera. La pintura de Vincent van Gogh es muy singular, es una pintura genial, diría yo, que identifica claramente su posición de pintor respecto de otros pintores. Cuando hablamos de Van Gogh, estamos hablando de una persona que en principio tuvo
en principio y en final, pero desde sus primeros momentos tuvo una vida muy infeliz, una vida desgraciada, difícil, muy atormentada, con muchos problemas. Una vida sin amor, pese a que lo buscó mucho, sin recursos, sin dinero. Vivió la mayor parte del tiempo mantenido por su hermano Theo. Sabemos también que Van Gogh buscaba un sitio en la vida, buscaba ser útil, quería realmente servir para algo. Eso lo manifiesta él continuamente en algunas de sus cartas. Y él, como todos, al final quería tener desarrollo y éxito personal, que no lo logró. No lo logró, obviamente, en vida. En una carta a su hermano Theo, en agosto del 88, de 1888, le decía: en las ocasiones en que uno llega a casa sin nada, sin haber producido nada, sin haber hecho nada, pero no por eso deja de comer, de dormir, de gastar dinero, dice, uno se siente insatisfecho, decía él. Consigo mismo, yo me siento insatisfecho conmigo mismo, decía, como un desgraciado, como si fuera un inútil. Van Gogh realmente luchó denodadamente, además, por ser independiente y mantenerse por sus propios medios, pero no lo consiguió. Sabemos también que Van Gogh era una persona de difícil trato, de mucho temperamento, muy difícil socialmente. No mantenía buenas relaciones con los demás, no era un hombre sociable, no tenía esa cualidad, esa competencia que en banca decimos sociabilidad. Y además sabemos que era un hombre enfermo, pero que con esa enfermedad, en esos tiempos que no había tratamiento. En definitiva, era un hombre que vivió realmente una vida desgraciada y que en todo momento se sintió un gran incomprendido. Sin embargo, y aquí viene ya una parte de lo que yo quería hablarles, este hombre tenía una sensibilidad especial. Este hombre era de una talla intelectual fuera de lo común. Su espiritualidad también era de muy alto nivel. Era una gran apasionada de todo lo que le atraía. Alcanzaba a ver y sentir todo aquello que realmente le llamaba la atención y que en la mayoría de los casos para muchas personas la gran mayoría pasa desapercibido. Él era un hombre observador que aprendía rápidamente de la experiencia. Era un gran estudioso de cualquier cosa. Y además, tengo que decir que Van Gogh era un hombre cargado de romanticismo. Era un hombre que hablaba del amor continuamente en sus cartas. Un amor que quería entregar a quien le amara. El amor aparece como protagonista realmente de su vida y de su pensamiento. Y incluso hizo del amor una defensa vital dentro de lo que es el ser humano. Decía él, el amor es algo positivo, potente, muy profundo, que es completamente imposible sofocar cuando se tiene. Y es imposible luchar contra él. Y esto lo decía en el año 1881, cuando se enamoró de su prima Kate, que le rechazó. Cuando se habla de Van Gogh también, en general solo hablamos de pintura, pero no hablamos de la literatura que rodea esta figura excepcional de las artes. No pensamos tampoco en que su pintura es una derivada de esa sensibilidad, de ese romanticismo que les he dicho anteriormente, y que todos los sentimientos y todas sus emociones están incardinadas en sus cuadros, que eran captadas de todo aquello que le rodeaba. Se observa clarísimamente en el protagonismo del color la poesía que tiene Van Gogh. Tampoco pensamos en las vivencias de este hombre, tampoco hemos visto ese día a día tan complejo, tan difícil, que le hacía pasar grandes malos ratos. En una ocasión contó que estuvo desde el jueves al lunes que recibió dinero de su hermano comiendo solamente un mendrugo de pan con agua y unos 15 o 16 cafés que debía en el bar donde normalmente iba. Todo esto es lo que inspiró muchas de sus obras. Cuando uno se pone a estudiar la obra de Van Gogh, se encuentra que los cuadros son siempre referencias a algo que él ha vivido en algún momento. Pongo un claro ejemplo, las dos sillas que pintó, la de Gauguin y la suya, a las que me voy a referir luego más adelante.
He dicho literatura porque Vincent van Gogh tuvo una nutrida correspondencia con su familia y con sus amigos, principalmente con su hermano Theo, que fue el que recibió las 3/4 partes de este epistolario. Theo, como dije antes, le ayudó generosa y constantemente a lo largo de toda la vida. Eran dos personas que estaban muy unidas, pese a que Van Gogh en algunos momentos les recriminaba muchas cosas, incluso le decía que dejara de mandarle dinero, lo dicen algunas cartas. Pero para que ustedes observen hasta qué punto estaban unidos, y como dato curioso, cuando Van Gogh muere, a los 6 meses también muere el hermano. No quiere decir esto que fuera consecuencia de, pero sí que es verdad que le siguió en eso, en la muerte, con esa unión. Nuestro Vincent van Gogh escribió alrededor de 900 cartas, 800 de las cuales se conservan porque su hermano cuidó de ello. Tenemos que escribirnos con mucha frecuencia, le decía a su hermano en diciembre de 1872, cuando tenía 19 años. La correspondencia de Van Gogh está escrita a lo largo de 20 años. Se considera en sí misma una obra de arte lingüística. En la investigación que yo he tenido que realizar para el libro Versos para Van Gogh, del que ya se ha hablado, cuando he estado profundizando en esa correspondencia, he visto que no solamente es un tratado de color, que lo es. Cuando uno lee la correspondencia de Van Gogh encuentra un tratado realmente de los colores. Es un libro en sí mismo sobre eso. Pero lo que nos damos cuenta, con lo que va él hablando y escribiendo, es que estamos ante una persona que cala en nosotros. Al leer nos llega. Y cala por los testimonios, cala por ser un hombre de un alto nivel de vida interior, cala por la nobleza con la que escribe, con la que va contando sus sentimientos, por la que va contando todo lo que le está sucediendo. Y cuando ponemos en relación la pintura con las cartas, pues, he dicho de paso, estas cartas son los que nos han hecho conocer a Vincent van Gogh y lo que ha sido una parte importante de su pensamiento en todos los ámbitos, vemos la conexión que hay entre esa pintura y esa correspondencia y al mismo tiempo vemos la gran poesía que hay en toda su obra. La elocuencia de Van Gogh se manifiesta y son las que han construido el rango literario que hoy tienen sus cartas y que hoy está reconocido en todos los ámbitos. Ahí es donde está la poesía, ahí es donde Van Gogh manifiesta su sensibilidad de poeta, aunque él no era poeta como tal. La conexión entonces entre la pintura y la poesía la vemos en los cuadros y en la correspondencia. Y esta poesía la vamos encontrando en el momento en que él va hablando del color, en el momento que él va hablando de lo que le rodea, de un paisaje determinado, de las personas que él ve, que conviven con él, que quiere realmente pintar, de las razones por las que él pinta a otros o copia cosas de otros pintores interpretándolas, como esto que yo he hecho aquí, por ejemplo, que son interpretaciones de la obra de Van Gogh. Y después, como digo, de haber estudiado bastante todo esto, puedo decirles que la forma que tenía Van Gogh de tratar el arte fue bastante literario. En sus inicios, cuando Van Gogh empezó a pintar esas láminas, dibujos, decía Van Gogh que había que aprender a dibujar antes que pintar, y tenía razón, esto es una clara afirmación. A lo largo de esos 1100 dibujos que realizó, los motivos que pintaba eran motivos cotidianos, era la calle, eran las personas, eran los telares, la mina en donde estuvo, todo lo que veía alrededor. Hay dibujos simples, pero que son caras de personas. Esto, cuando uno adquiere la obra y empieza a estudiarla, se va dando cuenta que son dibujos rápidos, son dibujos que lo que van haciendo es modular la mano para que pueda saber pintar y poder expresar luego un determinado movimiento, un determinado sentimiento. Por otra parte, hay que decir también que la obra pictórica y literaria de Van Gogh está muy profundamente marcada por los sentimientos románticos de la época, vivió en esa época. Y las cartas, por tanto, tienen una gran dosis de melancolía y de romanticismo, porque además él era un hombre romántico.
después de una crisis que tuvo con su hermano Theo, estuvo casi un año sin escribirle, sin hablar, le escribió diciendo que había tomado partido por la melancolía activa. La melancolía activa él la consideraba como la melancolía que estaba ahí, pero que tenía que superarla y tenía que trabajar. Era una melancolía, decía él, que sabía esperar y había que buscar soluciones para ello. Le dijo también que él se sentía muy arropado por la literatura, por la pintura y por el Evangelio. Y esta melancolía activa es la que le guía permanentemente en toda su obra. Ese estado melancólico Van Gogh lo tenía y no salía de él. La manifestación poética de Van Gogh está ya presente en su etapa religiosa como pastor. No he hablado de su vida porque no hay mucho tiempo y me limito solo a dar algunas pinceladas, pero cuando era pastor, cuando estuvo como pastor, ahí ya aparecieron algunos tópicos, algunas cosas que luego estarán presentes incluso en sus cuadros. Él escribe su correspondencia con gran detalle. Es una prosa adornada de unas palabras atractivas y ajustadas a la descripción que está realizando. En realidad es una prosa poética. Es una prosa poética en la que sale su espíritu sentimental, sale su romanticismo. Como muestra, voy a leer uno de los textos de entrada de uno de sus primeros sermones. Y decía él: una vez vi un cuadro hermoso. Era un paisaje al atardecer. A lo lejos, a la derecha, una serie de colinas azules envueltas en la bruma de la tarde. Sobre estas líneas había unas colinas y el esplendor se veía de la puesta de sol. Las nubes ribeteadas de plata, oro y púrpura. El paisaje es una llanura o una pradera. Lejos, muy lejos, se eleva una ciudad iluminada por los brillantes rayos del crepúsculo. Bueno, estas palabras son sin duda una declaración poética a la naturaleza, pero es una declaración poética porque él veía la belleza y la visión que tenía de esas cosas, pero lo realmente llamativo en esto es que él lo incardinara todo esto en un sermón religioso, que empieza así, empieza hablando poéticamente. Como demuestra en muchas ocasiones Van Gogh, el epistolario contiene una serie de lecciones insustituibles sobre la naturaleza y el arte, incluso con su observación interior cuando él se reconoce enfermo. Y así, aún así, poetiza él con las palabras. Aún así, él declara y escribe todo lo que siente y todo lo que padece. Son muchos los ejemplos que yo podría ponerles de la obra de Van Gogh en donde se mezcla esa poesía y esa pintura colorista. Voy a hablarle de algunos de ellos solamente.